La siguiente posición es considerada el estudio de ajedrez más conocido de todos los tiempos. Algunos autores afirman que este estudio se compuso en el año 1502, aunque generalmente se le atribuye al abad español Francisco Saavedra, quien lo compuso a finales del siglo XIX. Aunque también se dice que es el resultado de un final mal resuelto, basado a su vez en una partida de 1875 jugada en un club de Londres. En este final de torre contra peón las blancas juegan y ganan. Naturalmente las blancas buscan la coronación del peón avanzándolo a la casilla C7. Las negras cuentan con dar jaques continuos al rey blanco, o eventualmente entregar la torre a cambio del peón. Si las negras eligen jugar la torre a D2, las blancas simplemente coronan su peón en dama, y el rey blanco evadiría los jaques de la torre buscando la casilla C3. Por esto la torre juega a la casilla D3. En ningún momento el rey blanco puede situarse en la misma fila o columna del peón, pues luego de rey C5 sigue torre D1, alcanzando las tablas luego de torre C1. Y en caso de rey B7, sigue torre D7 con tablas. El rey blanco debe jugar a B5. Ahora la torre negra inicia una serie de jaques forzados con torre D5 jaque, rey B4, torre D4 jaque, rey B3, torre D3 jaque, y luego de rey C2, la torre juega a la casilla D4 planteando una pequeña trampa a las blancas. ¿Puede encontrar ahora la mejor continuación para las blancas? Si desea analizar la posición, puede hacer pausa en este momento. En esta posición las blancas no pueden coronar el peón en dama, pues luego de torre C4 jaque, la captura obligada en C4 deja al rey negro ahogado. Por esta razón la mejor jugada es coronar una torre en C8, eliminando la posibilidad de ahogar al rey negro, y amenazando torre A8 mate. Aquí se nota la importancia de la posición del rey blanco, que ayuda a crear una red de mate contra el rey negro. Para impedir torre A8 las negras juegan la torre a la casilla A4. Pero luego de rey B3, las blancas no solo atacan a la torre negra, sino que amenazan torre C1 mate. Las ideas que presenta este estudio, han inspirado también muchas otras composiciones. Veamos por ejemplo este final de 1975 en el que las blancas juegan y ganan. Si bien a primera vista es muy diferente de la posición anterior, este brillante final involucra las ideas de la posición de Saavedra. Si desea encontrar la solución, puede hacer una pausa en este momento. En esta posición las blancas juegan alfil A7, impidiendo la coronación del peón negro en G1. Las negras bloquean la diagonal avanzando el peón a D4, aunque luego de alfil por D4 el peón corona en G1 una dama con jaque. Luego de alfil por G1 las blancas dan jaque con el peón en D2. Sería un error para las blancas ir con el rey a C2. Pues luego de la coronación del peón en D1 y rey por D1, torre por D7 garantiza las tablas a las negras. Por esto las blancas deben seguir con rey D1. Después de C2 jaque, nuevamente el rey blanco no puede tomar el peón de la columna D, pues seguiría torre por D7 jaque. Cualquier jugada del rey permitiría la coronación del peón negro. Y tras alfil D4, torre por D4 jaque, rey por C2, torre C4 jaque, atacando al peón blanco en C7. Y tras alfil por C4, el rey negro está ahogado. Esto obliga al rey blanco a capturar en C2, luego de lo cual no serviría torre por D7 por la ingeniosa alfil D4 jaque. Y tras torre por D4, las blancas ganan con la sutil jugada rey D1, pues el alfil blanco impide que la torre ocupe la casilla C4 desde la cual impediría la coronación del peón de C7, sin que exista esta vez el recurso de ahogado. Esta variante nos da una idea del brillante remate que sigue a continuación. Luego de la entrega forzada del peón negro coronándolo en la casilla D1, sigue rey por D1. Y tras torre por D7 jaque, las blancas también dan jaque jugando alfil D4, obligando a la torre a capturar este alfil. El rey blanco no puede jugar a la casilla C2, pues torre C4 fuerza las tablas por ahogado o por la captura del peón de C7. Sin embargo las blancas hacen otra brillante entrega de pieza con alfil D3. Y tras torre por D3 jaque, el rey blanco alcanza la casilla C2, llegando al mismo remate de la posición de Saavedra, en el cual vimos que luego de torre D4, las blancas deben coronar en torre para no ahogar al rey negro, ganando definitivamente el final luego de torre A4, rey B3, atacando a la torre y amenazando mate en C1. Así como en su momento la brillante composición de Saavedra surgió de analizar profundamente un final mal estudiado, este otro final es un ejemplo de cómo pueden reinterpretarse las ideas ajedrecísticas para producir una obra original. Además de ser una valiosa lección sobre los finales de torres y peones, el estudio de Saavedra merece su fama como uno de los estudios más brillantes de la historia del ajedrez.